En su artículo de este lunes en las páginas editoriales de Excelsior, nuestro compañero y amigo Mario Luis Fuentes nos dice que el discurso de odio promovido por Trump ha encendido un fuego discursivo que alimenta otras formas de autoritarismo alrededor del mundo. El rechazo al migrante, la exaltación de la identidad nacional y la criminalización de la otredad están siendo retomados por otros liderazgos autoritarios en otros países. En efecto, lo que ocurre en Estados Unidos ofrece legitimidad retórica y política a nuevos autoritarismos que erosionan el tejido democrático global. Vamos a platicar con él de su artículo La democracia en tensión, migración, identidad y xenofobia. ¿Cómo estás, querido Mario Luis? Así es, Pascal. Creo que tenemos que leer en toda su magnitud lo que significa la enorme retórica del presidente Trump, el enorme esfuerzo que hace para construir una nueva identidad de lo que debe ser la democracia, no solo en Estados Unidos, en el mundo. Y lo que yo planteo es de que sí está, a mi juicio, permeando en otras partes y fortaleciendo esas actitudes no solo racistas, no solo contra los migrantes, sino en términos de la democracia que pensábamos. O sea, esos ataques que hace Trump a su poder judicial, esos ataques que hace a los gobernadores, esos ataques que hace a la sociedad civil, a la academia, a las universidades, tiene consecuencias mayores, simbólicas, y creo que es lo que tenemos que leer. Lo que está atrás de esto es una nueva definición y construcción de lo que debe ser la democracia. Y por otra parte, lo que insisto en el artículo es que está permeando en el mundo, en muchos sectores que comparten esta visión de una nueva democracia, en que es una democracia directa en la cual no hay división de poderes, la república es unívoca, hay un centralismo total, y lo que está realmente amenazado es, la tercera década del siglo XXI, es la misma idea democrática, es mucho más que lo que está haciendo Trump, más allá de la retórica militarista, de los desfiles, más allá de esta noción de que él puede salvar el mundo, más allá de su protagonismo, el ataque simbólico a la democracia que pensábamos que debía existir en el mundo, está realmente acosada por todas estas acciones. Hoy leía un artículo en el Boston Globe que decía que los ataques políticos, los crímenes políticos en Estados Unidos ya se están volviendo tan regulares como desgraciadamente son estos ataques en las escuelas, ¿no? El fin de semana vimos cómo un hombre se disfrazó de policía y fue a matar a la líder del Congreso de Minnesota, y luego trató de matar a un senador estatal en Minnesota, y porque se descubrió en su coche un manifiesto político, pues sabemos que esto no fue algo al azar, sino que estaba planeado. Todavía es prematuro para decir que la retórica de Trump lleva a este tipo de violencia, pero finalmente hay una coincidencia, ¿no? Así es, y por otra parte, no hay que olvidar que durante, por lo menos de los 90s, 80s, o después de la Segunda Guerra Mundial, había una noción que la visión de la democracia era la que se encarnaba en los Estados Unidos, era como el referente. Sí. Ahí sí hay división de poderes, ahí sí hay un servicio civil de carrera, ahí sí hay toda una serie de contrapesos. Ahora resulta que nuestra idea de lo que debía ser el imaginario de lo bueno que es la democracia americana está roto. O sea, ya no tenemos una imagen de que Estados Unidos es la democracia emblemática de América, por decirlo de una manera. Entonces, en ese sentido, creo que las rupturas es mucho más profunda y más grave, porque nuevamente, insisto, a mí lo que me preocupa enormemente es que está permeando en grupos muy radicales también en nuestro país y en el mundo. Y el que existiera ese faro, aunque de repente se le exagerara, pero finalmente había ese faro, eso contenía a muchas personas, a muchos líderes del mundo, de no asumir actitudes autoritarias. Había una noción que al final Estados Unidos iba a usar esta autoridad moral democrática para fortalecer las agendas de derechos, para fortalecer la agenda, digamos, de respeto a las diferencias. La libertad de expresión. Había ese faro. Había una noción que en última instancia los Estados Unidos iba a contener, dentro de sus intereses, pero iba a contener todos esos impulsos y reflejos autoritarios enormemente violentos. Ahora no lo tenemos, al revés. Ahí vemos la expresión. Ejemplo de lo contrario. Lo contrario. Un poco la impunidad. Y bien lo decía el secretario general de las Naciones Unidas, hoy la impunidad es probablemente el mayor mal del mundo. Todos pueden hacer lo que sea. Y hablo de los países como obviamente Israel y obviamente lo que está pasando ahorita en gran parte del mundo. Nadie contiene a nadie.
Eso es lo que estamos viendo y por eso no debemos ir más allá de ver la enorme dureza y el enorme abuso y violencia hacia los migrantes, las comunidades hispanas, que sin duda es emblemática de este año, pero lo que está atrás es la enorme erosión de una idea democrática. Sí, incluso el rigor del ejercicio del gobierno, porque cuando escucha uno a Trump decir un día una cosa, decir al otro y ver cómo pues ni siquiera hay un esfuerzo de su parte de basar una decisión en un hecho, pues eso lo ven gobernantes en otras partes del mundo y dice, pues es la nueva moda, ¿no? Y déjame decirte algo muy cercano, ¿no? Sí. Y el enorme trato hacia los medios, a los medios de comunicación, Sí. un enorme desprecio y una enorme capacidad de señalamiento sin ninguna consecuencia. Sí. Hoy estamos viviendo, llegando a los 30 años de este milenio, de este siglo, una transformación brutal democrática, que eso es lo que hay que leer, porque si no damos cuenta de lo mayor, estos eventos duros, dramáticos, están literalmente erosionando una idea, un faro, me gusta tu expresión, un faro de lo que debía ser la democracia. Hoy nos estamos quedando sin ese faro. Sí, porque además eran conceptos ya asumidos internacionalmente, ¿no? Como la medida correcta, ¿no? De cómo debían ser los países en términos de libertad de expresión, de derechos humanos, pero cuando eso se va derrumbando en el país más poderoso del mundo, que es visto como ejemplo para muchos, pues se deshace también en todas partes. el plano internacional. Y en ese sentido, lo dramático y emblemático de la enorme fractura del sistema de Naciones Unidas. Sí. La ONU ha dejado de ser otro faro que permitía alinear una visión de mundo, de civilización, garantizando derechos. No, antes hablaba el secretario general de la ONU y era algo que se tomaba verdaderamente en cuenta. Ahora, lamentablemente, ya no. Eso es lo que estamos siendo testigos y eso es lo que tenemos que dar cuenta. Gracias, Mario Luis. La democracia en tensión, migración, identidad y xenofobia, el artículo de Mario Luis Fuentes en las páginas de Excelsior. Léalo. Gracias. Gracias a ti.